Ahora sí, hacemos conexión desde Perú con Marta Meléndez Muñoz, analista política, y con Ricardo Alba Martínez, periodista del canal del Congreso Peruano. Buenas noches a ambos, ¿cómo están? Gracias por conversar con nosotros, a pesar de que sabemos que han tenido un día muy agitado. Aquí Yulisa Céspedes y la doctora Carmen Inver. Buenas noches. Hola, buenas noches, Yulisa y Carmen, y qué gusto también reencontrarme con mi colega Ricardo Alba. Definitivamente han sido horas muy intensas acá en Lima, capital del Perú. El presidente de la República tuvo y tomó una mala decisión de hacer un golpe de Estado, y por ese motivo ha pasado 7 horas delante del Ministerio Público y ha sido ya trasladado al complejo policial del RIMAC. En ese momento en la ciudad capital está en un tono calmado, no vemos unas manifestaciones públicas fuertes ni enfrentamiento entre limeños ni peruanos. Ya asumió la señora Dina Boluarte Segarra, primera presidenta de la República de nuestro país, una primera mujer que llega a este alto cargo de la nación. Ricardo, cuéntanos el balance que pasan ustedes desde el Congreso de Perú. ¿Se podía evitar, podía haber dicho algo distinto? La vacancia se iba a declarar de todos modos. ¿Era esta la crónica de una muerte anunciada para Pedro Castillo? Sí, buenas noches. Creo que sí, porque el mensaje del presidente sorpresivo llegó 3 horas antes de que el Pleno del Congreso sesione y proceda a debatir la moción de vacancia presidencial. El jefe de Estado, hasta ese momento, 11 de la mañana, salió a dar un discurso para disolver el Congreso, tomar autonomía de los diferentes poderes del Estado, pero además también para tomar una decisión personal, es decir, se convertía en un autócrata porque no contaba con el aval de los ministros de Estado. Y esto lo podemos comprobar porque ni bien terminó el discurso de un Pedro Castillo titubeante y con una mano izquierda que temblaba permanentemente, que nunca había visto un presidente leer un discurso con tanto nerviosismo y que era notorio en las pantallas de televisión. Pues los ministros fueron renunciando uno a uno, como cual castillo de naipes, fueron cayendo, hasta que la propia jefa del gabinete, otrora defensora de Castillo, pues también dimitiera, y por tanto se iba todo el gabinete ministerial. Desde el Congreso de la República se esperaba solo el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas, el cual llegó para respetar el orden constitucional. Este era un autogolpe distinto a otros, ¿no? Es decir, rarísimo, porque Castillo disolvía los poderes públicos, pero sin apoyo de las Fuerzas Armadas. Ricardo, Marta, buenas noches. Sorprende algo, el poco respaldo que tuvo el presidente ni hoy de sus funcionarios. Desplazado, ni de sus funcionarios. Y con mucho respeto, pero tenemos que hacer el paralelo con lo que pasó en el 92 con Alberto Fujimori. Alberto Fujimori hace algo que podría ser similar a esto, pero nada pasó. Tuvieron ustedes que vivir un momento y una etapa en Perú bastante particular, pero el presidente luce con las características que usted mencionó y se acaba todo y está privado de libertad. ¿Qué pasó? ¿Dónde está o dónde estuvo el respaldo electoral que de verdad hizo que el presidente Pedro Castillo asumiera el poder en Perú? Creo que hay un punto de inflexión muy interesante en lo que ha ocurrido el día de hoy. Lo que pasa en la época del entonces señor Alberto Fujimori es que él tenía el respaldo ciudadano de su gestión. Lamentablemente el señor Pedro Castillo no ha sabido leer ni ha querido interpretar lo que sus propios correligionarios de izquierda le han venido señalando desde el día 1 de su gestión. Lamentablemente ha tenido decisiones, primero asumir la responsabilidad de decir que no sabía de gestión pública, que él no estaba preparado para ser presidente de la República. Y sabiendo eso, no se supo rodear de los cuadros técnicos necesarios para sacar adelante a nuestro país en políticas públicas muy básicas, que representaban lo que él siempre ha llamado el famoso pueblo que lo eligió. Y estamos hablando de políticas públicas para mejorar la salud de los ciudadanos y sobre todo de aquel ciudadano que está al interior de nuestro país. Lo mismo hablamos de educación. Un maestro rural que no ha podido entablar una política pública en 16 meses adecuada
para mejorar la educación de miles de niños en la nación. Y tampoco se pudo hacer nada en la inseguridad ciudadana, que cada vez ha ido galopante. Entonces no tuvo nunca un respaldo ciudadano fuerte, y su propio partido de izquierda tampoco lo apoyó, porque lo que ha tenido son cuotas partidarias que pagar. Y lamentablemente muchas de esas cuotas partidarias han sido denunciadas por malos manejos. Tiene 51 carpetas fiscales abiertas el presidente de la República, no dicho por los medios de comunicación, sino afirmado y confirmado por la fiscal de la Nación, y esto dicho además pues frente a lo que hoy ocurrió 7 horas el señor ciudadano Pedro Castillo delante de los fiscales que están llevando adelante las investigaciones. Definitivamente el paralelo comienza por eso, ¿no? Alberto Fujimori tenía un respaldo ciudadano muy fuerte que lo llevaba incluso a decir que el cierre del Congreso era la salida oportuna, cosa que no lo fue, pero lo hizo y tuvo un respaldo. Hoy en día ese respaldo Pedro Castillo no lo supo cultivar después del proceso electoral. Ya, este es el tercer presidente de Odebrecht para acá, ¿van cuántos? 5 años. Son 3 presidentes en 5 años. ¿Va a seguir Perú, según la experiencia de ustedes, por este mismo derrotero de abajo el que esté arriba, o es simplemente que no se ha sabido elegir después de que se destituyó a PPK? Yo agregaría una cifra: 6 presidentes en los últimos 6 años, desde Ollanta Humala, que dejó el cargo el 2016 hasta la fecha, 2022. Hemos tenido 6 gobernantes, un hecho inédito. Si bien tenemos a una primera mujer en el cargo, tenemos ya 201 años de vida republicana, pero la situación es distinta. Yo quería solo agregar algo, porque estaba viendo las imágenes de la televisión, y es que Pedro Castillo ya salió de la dependencia policial de los Cibeles en el distrito del Rímac, hacia una de las periferias de Lima, y está siendo llevado en helicóptero hacia la DIROES, que es la dirección o el penal de la Policía Nacional. Allí va a tener un acompañante. ¿Quién iba a pensarlo? Marta recordaba y hacía ese paralelo con Alberto Fujimori. Van a estar de compañeros desde esta noche, no en la misma celda, pero sí en el mismo penal policial. ¿En qué coinciden? En que los dos son autócratas, vulneraron la Constitución y, como lo establece la Carta Magna, no merecen tener el respaldo ciudadano. La especie de las posibles imputaciones por malversación, que algunos analistas dicen que eran las élites peruanas que descubrieron esa manera de mortificarlo y de desacreditarlo. ¿Ustedes no comparten esa especie? Yo lamentablemente tengo que decirte que yo no comparto esa tesis. Yo creo que el señor Pedro Castillo socavó su propio gobierno desde el día 1, porque hubieron muchas voces, y lo reitero, de la propia izquierda peruana, que le indicaron que el camino que él conducía para la nación no era lo más oportuno. Yo siempre he dicho, si ganó un gobierno de izquierda, es válido que un gobierno de izquierda pues gobierne con sus cuadros técnicos. Sin embargo, el presidente no se rodeó de esos mejores cuadros de la izquierda peruana, que estoy segura existen, más allá de la tendencia que cada uno pueda tener. Pero lamentablemente, repito, 51 carpetas fiscales y las últimas denuncias que han ocurrido desde el día domingo 5 de diciembre a hoy, de entrega de dinero de 4 millones por una persona, otra persona que sale de colaborador eficaz y dice que entregó el dinero en las manos del propio presidente. Por supuesto que todo esto va a tener que ser corroborado. Esa es una primera declaración. Pero estamos hablando de dinero de soborno, de coimas, Marta. De dinero de soborno para obras, de dinero de soborno y para... tan rápido, en un periodo tan corto. Lamentablemente esto es lo que ha ocurrido. Como tú dices, hasta nosotros nos puede sorprender, pero incluso la interferencia en la justicia, privando de que la justicia pueda capturar al entorno más cercano de gobierno del presidente. Entonces, definitivamente yo creo que esto no ha sido casualidad ni esfuerzo de la oposición. Esto ha sido un decantar, de hecho, desde el día 1 del señor Pedro Castillo Terrones. Y otra cosa importante es que ahora la señora Dina Boluarte Segarra tiene un reto importante. Primero, enrumbar lo que ella se ha comprometido hoy en su discurso, y seguro Ricardo puede ampliar más el discurso que ha dado en el Pleno del Congreso de la República, llamando a la unidad y dejando las puertas abiertas para que las instituciones que tienen que llevar adelante toda la investigación puedan entrar y corroborar y ver todas las pruebas. Como bien ha dicho Ricardo, ya se ha entrado
el poder, el Ministerio Público, a diferentes ministerios. Y otro reto que tiene la señora Dina Boluarte Segarra en nuestro país, y eso lo digo ya desde un tema de enfoque de género, es conformar un gabinete paritario. Creo que lamentablemente en el gobierno de Pedro Castillo no hubo un gabinete paritario, y creo que eso nos resta oportunidades a las mujeres de poder liderar grandes cambios en distintas carteras ministeriales en mi país. ¿Tiene respaldo la actual presidenta en un momento de crisis? Eso tiene sus inconvenientes. Y si ella se identificó en algún momento con las políticas del presidente derrocado. Sí tiene respaldo, pero sobre todo tiene una enorme esperanza de la gente, ¿no? Yo te cuento una anécdota. Se hablaba mucho, luego de que Pedro Castillo abandonaba Palacio de Gobierno, junto con su familia, de que estaba dirigiéndose a una embajada. Trascendió enormemente el mensaje de que sería la embajada de México, que el presidente AMLO, amigo de Castillo, le habría dado ese permiso para poder ingresar a la delegación mexicana. Pero ¿qué hizo la gente? Los vecinos del distrito de San Isidro bloquearon la puerta de ingreso a la embajada para evitar, si llegaba el vehículo presidencial, evitar el ingreso de Pedro Castillo. Es una esperanza que renace, sobre todo luego de lo dicho por Dina Boluarte, en el sentido de convocar a un gabinete de ancha base. Ha pedido una tregua al Congreso para evitar conflictos, pero sobre todo un tema muy importante. Habló de reactivación económica, de poner en marcha proyectos que están pendientes, y lo que la gente quiere aquí en el Perú es trabajo, o como dice el hombre y mujer de a pie, quiere chamba, porque si hay trabajo, hay dinero. Correcto, y si me permite sumar una idea importante, los gremios representados en nuestro país, Sociedad Nacional de Industrias, Cámara de Comercio de Lima, Canatur, que ve el tema del turismo, la Asociación de Exportadores ADEX, todas con FIEP, todas han pedido apertura, diálogo, un gabinete de ancha base, porque realmente el Perú lo que necesita es seguir las sendas de crecimiento sin olvidar a las poblaciones vulnerables. Hoy en día, después de un discurso de campaña donde el pueblo iba a tener una prioridad de gestión, eso se ha olvidado. Y hoy en día, no dejará que yo mienta, Ricardo, escuchamos a diario en los medios de comunicación cómo la población, la mujer, el padre, el hermano, piden atenciones médicas en salud porque son necesarias. Se pide mejor infraestructura en colegios. Después de la pandemia, muchos de nuestros chicos de educación primaria y secundaria no han podido adaptarse al sistema virtual porque la tecnología en los colegios públicos no era la más óptima, y la seguridad ciudadana, uno se queda con la incertidumbre todos los días, y los que somos padres como Ricardo y quien habla, nos preocupamos porque nuestros hijos vayan a estudiar y regresen sanos y salvos. Hoy por un celular te están matando en mi país, y eso no es justo. La señora Dina Boluarte tiene hoy en día la gran oportunidad de tener esperanza de los peruanos para que las cosas puedan cambiar, y sobre todo tiene una responsabilidad en la equidad de género, en un gabinete paritario y sobre todo de ancha base. Es hora de que el Perú vuelva a subir a las sendas del desarrollo y del crecimiento. Como bien dice Ricardo, sin empleo, sin chamba, no hay oportunidades de trabajo, y sin crecimiento nos quedamos limitados todos. Ricardo, Marta, Carmen y yo nos preguntamos aquí en el estudio, ¿qué pasa con el rol que jugaron los militares y cuáles son los pasos a partir de aquí? ¿De qué se acusa al presidente Castillo? ¿Por qué está legalmente detenido? ¿Y cuáles van a ser, cuál es el futuro de sus próximos días? ¿Y qué pasa con la milicia? Sí, se acaba de entregar por parte del Ministerio Público un pronunciamiento indicando que las diligencias que se han desarrollado hoy a Pedro Castillo son por el delito de rebelión, es decir, por esta usurpación que hizo él al intentar un fallido golpe de Estado. Será un autogolpe, ¿verdad? Claro, un autogolpe de Estado. Por eso el término es autogolpe, porque lo hizo solo finalmente. Al intentar disolver el Congreso, tomar riendas del Ministerio Público, del Poder Judicial, convocar a un gobierno de emergencia y hasta con toque de queda. A esta hora ya hubiéramos estado con un toque de queda en el Perú. Ese es el delito que se le está imputando. Por eso fue detenido Pedro Castillo, ni bien salió del Palacio de Gobierno e intentaba fugar por el centro histórico de Lima. Es allí donde la policía lo apresa, lo lleva primero a la prefectura, esta noche a un cuartel policial, y ya está llegando ahora a un penal policial en donde va a pasar su primera noche recluido Pedro Castillo.
Definitivamente a la pregunta de Carmen y de Yulisa respecto al papel que ha jugado las Fuerzas Armadas, vivimos momentos muy tensos entre las 11 de la mañana, 11:30 de la mañana, hasta la 1 de la tarde, que salió un comunicado de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, donde señalaban que ellos no respaldaban este golpe de Estado y más bien daban todo su respaldo al Congreso de la República. Eso calmó inmediatamente la incertidumbre y la zozobra que vivía todo el país en torno al golpe de Estado que había ejecutado y puesto en marcha Pedro Castillo Terrón. Definitivamente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú han jugado un rol muy importante, han puesto al país primero, la democracia y el Estado de Derecho se ha consolidado el día de hoy y gracias a la decisión que tomó las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. En estos momentos ellos están guardando el orden en el caso de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, como siempre, su función tutelar, cuidar al territorio y a la nación. Definitivamente también ahora ya la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, se ha reunido con los poderes del Estado. En primer lugar, ha tenido una reunión con el Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución. Ha tenido una cita larga, una conversación sincera con este poder, con los representantes de este poder del Estado, y seguramente en el transcurso de los próximos días, en esta apertura y diálogo, convocará a otros representantes de los poderes del Estado y seguramente también a la sociedad civil organizada, porque es muy importante escucharnos y volver a convocarnos en la unidad. Ya basta de esa confrontación que tuvo el señor Pedro Castillo y todos sus gabinetes y sobre todo el discurso de división. Utilizar a los niños de un distrito para dividirlos frente a otros de otros distritos no servía ni unía para nada a un país donde su diversidad más bien debe servir para unirnos y sentirnos más orgullosos de la nación que somos. Marta, muchísimas gracias. Ricardo también por esta participación. De alguna manera, aunque parezca una paradoja, pero hay la institucionalidad pervive en Perú a pesar de este trauma, sin lugar a dudas. ¿Tuvo un final feliz, entre comillas? Ustedes se deben sentir orgullosos, sobre todo cuando preguntábamos el papel de las Fuerzas Armadas con una historia que conocemos acerca de las Fuerzas Armadas peruanas. De modo que un abrazo solidario desde aquí. Un gusto. Muchísimas gracias. Y vamos a ver cómo siguen las cosas, porque además todos han dicho que este no es un cheque en blanco. Exacto. La señora Dina Boluarte Segarra va a tener la mirada de todos los poderes del Estado, de la ciudadanía en su conjunto y también seguramente de todos los estamentos que conforman una nación como es nuestra nación. Muchísimas gracias por la preocupación y el Perú sigue firme. 201 años no pasaron en vano. Así es, gracias. Y va a depender mucho del gabinete que designe entre mañana y pasado la señora Boluarte para saber cómo va a ser o cuáles van a ser los primeros pasos de su gobierno. Gracias también, que tengan una excelente noche. Igual. Gracias a Ricardo Alba Martínez, periodista de Perú, y a Marta Meléndez Muñoz, analista política también de la ciudad de Lima, Perú. Carmen y yo concluimos en este momento.